si hubo una violación, ¿no? Sí, sí, Es lo mira, que tú estoy sabes leyendo. que para ser objetivos tienes que tener acceso a la carpeta. No tenemos acceso a la carpeta y es a lo que me vuelve a molestar. ¿Por qué hicimos el miércoles esta situación de estudio de criminalístico? Porque me molestó ver, bueno, lo voy a decir así en vivo, creo que todavía estamos en Face. Ya estamos en Face, bueno, la verdad no me importa de todos modos. Este programa que está en la mañana, yo vi cómo Viva la Familia, ¿cómo se llama en la mañana en Tebasteca? Pésimo programa, por cierto, ridículo y Uno tonto. de tantos de esos. Una de tantas cosas ridículas, van a llamar a un criminólogo para hablar de criminalística, o sea, para empezar, ¿no? Que la señora sí era criminalista, pero la anuncian como criminólogo y dicen unas hipótesis tan tontas, tan ridículas, que de verdad tienen al pueblo peor de lo que ya por sí estamos. Vuelvo a repetirte, me molesta que la gente emita opiniones sin objetividad porque no saben derecho procesal, no saben garantías individuales. Cuando sepas garantías constitucionales de que no podemos decir que ya es un hecho que lo cometió porque para eso hay un proceso judicial, ¿no? Entonces, eso, uno, dos, confundan más al público. Por eso hice esa transmisión, porque dije, o sea, es molesto que la gente siga mal. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener elementos objetivos, leer la carpeta. ¿Qué dice el dictamen en química? ¿Venía estado de alcoholemia? ¿Venía estado de droga? Porque dice el taxista y los amigos, dicen ellos, ¿no? Y es donde viene la concatenación, vuelvo a repetir. Fíjense bien, eso les había comentado. Las pruebas testimoniales o las declaraciones son ¿qué? Pruebas subjetivas. Y no lo digo yo, por ahí hay un podcast de Eric Rauda, también está de acuerdo conmigo. Eric Rauda, uno también abogados de defensa muy buenos que he tenido la fortuna de que es mi amigo y me felicitó cuando saqué a mi último acusado del reclusorio de Cuautitlán, porque él sabía esas 3 carpetas, supo del caso y me felicitó y me siento muy feliz de que él me reconozca como que sí le eché ganas, ¿no? La prueba subjetiva son subjetivas, ¿por qué, señores? Porque obedece a, uno, emociones, dos, a la percepción de la persona. Fíjate bien, Joel, lo que para mí puede ser una noche oscura, para ti puede ser una noche muy oscura. ¿Sí me doy a entender? Si tú describes un lugar de intervención donde te digo, oye, ¿qué tan oscuro estaba? Estaba muy oscuro. Y para mí puede ser, pues está más o menos oscuro, ¿cierto? Sí, No es muy relativo. oscuro, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que nosotros declaramos, pero para que sea prueba, tenga un valor probatorio, las pruebas testimoniales y las declaraciones tienen que ir amarradas con ¿qué? Con prueba científica, ¿sí? Si a mí me está diciéndome la amiguita y el taxista que venían en estado de alcoholemia, esta señorita, pues eso es su dicho de ellas. A lo mejor las amigas quieren justificarse por qué la dejaron ahí, que porque estuvo de impertinente, ¿cierto? Y el taxista también se quiere pues, zafar diciendo que no estuvo con él mucho tiempo, ¿cierto? Pero ¿con qué la voy a concatenar, señores? Con una toxicología. Toxicología me dirá si el cuerpo venía en estado de alcoholemia, ¿cierto o no? O en estado de droga. Entonces, concateno. Entonces, si es así, el dicho de ellos que puede tener credibilidad, ¿cierto? ¿Sí estamos bien? Entonces, así es como se tienen que concatenar las pruebas. Por eso vean cómo somos muy importantes en ese sistema de justicia penal. Somos muy importantes, somos una parte de la cadena que le va a dar valor científico a una sentencia inclusive, porque no podemos emitir una sentencia si hay duda razonable. Entonces, en ese sentido, esa es la parte que los servicios periciales nacen como esa necesidad de aportar esta información y que obviamente ayuda a los órganos que administran e imparten justicia con ese objetivo de darle valor científico. Y volvemos al punto, ¿cómo emitir una opinión del caso de Evan? Está complicado porque no tenemos acceso a la carpeta. Lamentablemente se escucha de forma escueta aquella información que los medios de comunicación quieren dar, gracias, que con todo respeto, señores, son gente, perdón que lo diga, ignorante, y yo lo digo porque sé que me doy un balazo. Yo no soy una reportera ni soy una persona experta en entrevistas, ¿no? Ahí tenemos el programa porque un día, hace 5 años me hicieron la invitación y yo soy muy aventada y lo hago de todo, ¿no? No vendo mole los domingos, dice mi novio, porque no encuentro esquina, ¿no? Pero bueno, tratamos de emitir una opinión objetiva y es donde volvemos al punto. Los medios de comunicación distorsionan la información. Por ejemplo, estaba viendo que el papá de Devani creo que fue contrató un perito particular en medicina forense, ¿no? Para contrarrestar lo que dice la necropsia o no, el perito oficial respecto a la causa de muerte, ¿cierto? Entonces, bueno, está en su derecho. Y ahí ¿se acuerdan que yo les capacité en eso? Yo se los he dicho, a ver, cuando tenemos muestreo biológico, en este caso, para saber si ella fue violada o no, ¿qué necesitamos? Primero leer, señores, leer el protocolo de delitos sexuales. Léanse el protocolo de delitos sexuales, también yo se los había hecho esa recomendación, el protocolo de delitos sexuales con perspectiva de género, que es de intervención, dice ministerial, pericial y policial con perspectiva de género. Lo pueden encontrar en Google, no necesitamos ni que se los dé yo, encuéntralo en Google, está interesante. No me gustó mucho, se me hace muy escueto, pero bueno, vamos a pensar que está bien. Yo le haría otras modificaciones, está muy escueto, pero bueno, dice de los hisopos. Cuando recabamos hisopos y sobre todo el feminicidio, señores, tendría que hacer este protocolo, por eso se activa el protocolo de feminicidio, también ahí viene. ¿Qué se hace? Una búsqueda de indicios en las cavidades, ¿verdad?
¿Qué es cavidad? Cavidad anal, cavidad vaginal, cavidad obviamente oral. En este caso, ¿cómo se tienen que levantar los muestreos? ¿Cuántos hisopos se tienen que levantar? ¿Alguien sabe? Sí lo habíamos visto antes. ¿Cuántos? 3. 3, Joel. Excelente, Joel. ¿Por qué 3, Joel? Platícame por qué. En lo que tomo un trago de mi café. ¿Porque se te ocurrió acaso? No, no es por eso. De hecho, una compañera de aquí me dijo, ¿no? Que en una clase de otra escuela les había dicho y se ganó un punto. ¿No? ¿Se rinden? Vamos a hacer esto, vamos a hacer competencia. Quienes no respondan, el día que vengan a la práctica, me van a invitar un refresco cada vez que no respondan, ¿no? Entonces, creo que voy a tomar muchos refrescos. Bueno, yo en mi caso me lo cambian por una agüita, ¿va? Ok, 3. Recuerda por qué. Perito oficial, 1. Perito particular, si en el caso como en el papá se supone que tiene que tener, digo, se supone, señores, porque yo he llegado a carpetas de investigación donde a las víctimas indirectas se les tendría que dar un asesor jurídico desde la inicial, desde la primera entrevista inicial, y no lo hacen. Yo he llegado 3 meses después y apenas yo soy profesional cargo como asesor jurídico. Entonces, en este caso, ¿quién es el que pide este muestreo? Bueno, el papá, pero el papá obviamente no tiene conocimiento jurídico. ¿Lo pidió a través de quién? De una figura llamada como asesor jurídico, colegas. Asesor jurídico. Un abogado experto en derecho, el sistema de justicia penal tiene que ser, sobre todo un poquito en victimología también, porque tiene que ser los derechos de las víctimas, ¿vale? Entonces, él, en este caso, si quiere los muestreos para saber si fue o no atacada sexualmente, se le puede poner a la vista del perito particular contratado por el papá y el asesor jurídico, obviamente para que haga el estudio. ¿Estamos bien? ¿Y quién más? Vamos a pensar que yo hubiera un imputado, que hasta ese momento procesal no hay nadie, pero si hubiera un imputado en este caso, ¿qué pasaría? Y dicen que fue él o que sí corresponde ya en etapas procesales más adelante, puede pedir él también que este hisopo. Por eso se tiene que hacer que un rastreo de 3 hisopos, señores, para que se haga la prueba conforme al 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque de lo contrario, puede ser una prueba del 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Alguien sabe qué dice el 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Tienen a la vista su Código Nacional? No se peleen, porque me estresan que se peleen por participar. ¿Nadie? Señores, el Código Nacional de Procedimientos Penales va a ser como que su Biblia, por favor, a partir de estos minutos. Sí, maestra. A ver, Juan Pablo, te escucho. ¿Qué dice el 264? Lémelo. Del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Correcto? Dice... Habla de la prueba irreproducible. Nulidad de la prueba. Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidas con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. ¿Cuál estás leyendo? 264, ¿dijo? 264. Ajá, 264. Pero no habla de eso. Habla de la prueba irreproducible. El código... A ver, déjame ver. Sí, mejor estoy... Es 25. A ver, checa el 254. Sí, claro. ¿264 o 254? ¿Qué dice el 254? El 254 dice... Concluida la diligencia, se leerá al testigo su declaración o la hará él mismo si quisiere para que la ratifique o la enmiende. Y después de eso será firmada por el testigo y su acompañante si lo hubiere. ¿Verdad? Un momento. Prueba irreproducible 274, perdóname, 274, disculpa, 274, lee esa. Prueba irreproducible 274. Bueno. 274. Por favor. Dice, enseguida el juez leerá para si la correspondencia no tuviera relación con el hecho que se averigua, la devolverá al inculpado o a alguna persona de su familia. Si aquel no estuviera presente, si tuviera la relación, le comunicara su contenido y le mandara agregar al expediente. No, 274, 274. 274. A ver, permítame. 74. Es peritaje irreproducible. Ya, sí, ya. Se la repito. Cuando se realice un peritaje,
Ujú. sobre objetos se consuman al ser analizados, no se permitirá que se verifique el primer análisis, sino sobre la cantidad estrictamente necesaria para ello, a no ser que su existencia sea escasa y los peritos no pueden emitir su opinión sin consumirla por completo. Este último supuesto o cualquier otro semejante que impida que con posterioridad se practique un peritaje independiente deberá ser notificado por el Ministerio Público al defensor del imputado, si este ya se hubiere designado, o al defensor, a los peritos de ambas partes, y de manera conjunta practique el examen, o bien para que el perito de la defensa acusada o a presenciar la realización del peritaje. Perfecto, muy bien. Dice, último párrafo, dice la pericial deberá ser admitida como medio de prueba, no obstante que el perito designado por el defensor del imputado no compareciere a lo realizado del peritaje, o este omita designar uno para el tal efecto. Perfecto, muy bien. Acabamos de escuchar. ¿Qué pasa si nada más levantamos un hisopo, colegas? O se acaba el indicio. Se podía provocar una prueba irreproducible. Lo correcto es levantar 3 hisopos, ¿verdad? Es lo correcto, para que cada parte tenga su derecho. De lo contrario, estarías violando un derecho, porque no puede ser posible. Fíjate en el supuesto caso, y volvemos al punto. Tenemos que ser muy objetivos, vernos desde todos los puntos de vista. Si tú fueras Ministerio Público y esta prueba se la acaba el perito en química, ¿no? O el de genética diciendo que pues sí es violación y que sí coincide, pero yo tengo el derecho de refutar esa prueba. Para eso la defensa se puede hacer otro hisopo para que refute, pero si me dicen que ya no hay más prueba, me quedo así. Entonces, ¿dónde está el derecho de defensa? El fiscal a mí me tiene que mostrar el hecho delictivo, pero ¿dónde está mi derecho de defensa? ¿Con qué me voy a defender si ya no hay material? Ahí viene la prueba irreproducible. ¿Quedó claro este? ¿O hay preguntas? ¿Sí quedó claro este artículo 274 del Código Nacional? Tenemos que tener 3 hisopos. Pero ¿qué pasa si nada más ahí está uno? El perito, que es un experto, somos sinónimos de experto. Yo como química ya sé que cuando yo de ahí bien poquito, ¿cómo se verifica un hisopo? Quizá ustedes no tengan esa experiencia. Es una experiencia muy padre estar en el sistema. Si un día son abogados, lo que sea, de verdad que sí yo le digo a Víctor a veces, cuando yo estoy viejita, no sé si le voy a contar a mis nietos todo lo que he visto, ¿no? Lo que he visto y lo que a veces me sorprende y a veces todavía me sigue sorprendiendo muchas cosas. Pero bueno, vamos a un muestreo en química. Cuando somos proyectos particulares, nos dan el acceso a los laboratorios, lógicamente, donde están los indicios biológicos, que son los laboratorios de química o de genética. Entonces entramos, nos dan el indicio, obviamente tú desde que... Yo lo que hago mucho en cuando son indicios biológicos es el acompañamiento con fotografía. Siempre activo a alguien de los alumnos aquí y le digo, ¿sabes qué quieres hacer el acompañamiento? Ayúdame a hacer el acompañamiento. Entonces tenemos que tomar fotografía desde que nos dan el embalaje, donde está el hisopo, toda esa secuencia, es más, desde donde lo puedas ir viendo. Si estás viendo que lo estás sacando de una gaveta, desde ahí vas haciendo, si la perito que nos la pone a la vista trae guantes, no trae guantes, bla, 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 todo eso va haciendo la mesa. Ya que nos la pongan a la vista el sobre, se le saca fotografía al sobre, a la cadena de custodia, todo. Se abre el sobre por un lado, nos ponen a la vista el hisopo, y normalmente lo que hacemos es llevar a veces luces forenses, o pedir un lugar que nos puedan ayudar como para que haya oscuridad en este lugar. Normalmente el químico lleva lámparas y lleva luces forenses como la ultravioleta. ¿Por qué? Porque cuando tú apagas la luz y llevas esta lámpara ultravioleta, vamos a ver que hay como una fluorescencia. Esa fluorescencia me hace ver qué tanto indicio hay, ¿me explico? Y entonces en base a eso se decide, ¿sabes qué? Que si yo llevo, por ejemplo, si soy perito oficial, yo llevo la primera muestra o el primer dictamen, me lo voy a acabar. No va a dar chance a que si el asesor jurídico, como el caso de Evan, entonces su papá pidió un dictamen de medicina forense en particular, pues no va a dar chance, ¿no? A que se genere una segunda prueba o dictamen. Y si en algún momento en un futuro, ¿no? El posible indiciado, imputado, acusado, lo que sea, quiere generar una prueba, tampoco va a haber. ¿Qué va a pasar en este caso? Se le da pista al Ministerio Público. Oye, fiscal, te comento, hay un solo hisopo, no se recabó más porque, bueno, de acuerdo al crimen que levantó, a lo mejor no recabó más, o al de medicina forense se le fue y no recabó los 3 hisopos que dice el protocolo. Por eso, señores, vuelvo a repetir, el estudiar criminalística, algunos que ya tienen licenciatura piensan que ya saben todo. No, señores, hay protocolos por tipos de delitos y hay que leer mucho más de esto para evitar este tipo de cosas. Tú dirás, me van a regañar. Si es un caso relevante, no te van a regañar, te van a correr y hasta si el fiscal realmente es objetivo o el juez te va a iniciar carpeta de investigación porque no estás trabajando de acuerdo a tu
experticia y a la calidad que tienes que tener como perito, ¿sabes? Entonces, y lo peor que yo creo es llevarte tu conciencia, ¿no? Que no se hizo justicia por tu falta de experticia, por tu falta de ética, porque aparte sacamos de las escuelas peritos express, ¿no? Que lo sacamos nada más porque me interesa que paguen su colegiatura, no me importa si saben proceso penal, si saben llevar protocolos, no, no me interesa. Tú ven aquí toda línea, ni te voy a hacer prácticas, ni te voy a hacer examen, nada más paga y listo, tienes su calificación. Mientras que sigamos con ese pensamiento de ahí se va y no seamos conscientes de cómo el sistema es realmente y cómo realmente tenemos que actuar, vamos a seguir teniendo carpetas de investigación que lamentablemente matan a las víctimas a 2 años de proceso penal. ¿Y qué crees? Ay, usted disculpe, salió absuelto. ¿Por qué no era? Nos equivocamos. Y al otro decirle, ay, perdóname, no eras tú. O a lo mejor, ¿sabes qué pasa? Sí son ellos, a veces sí son los acusados, pero tuvieron una defensa excelente, unos abogados bien fregones que les dieron la vuelta al fiscal y a los peritos, ¿sabes? Entonces, así es como se actúa en ese sistema. ¿Por qué? Porque a veces no nos vamos a criticar errores de forma o perdón, de fondo, es errores de forma. El perito no avisó a tiempo que no había inicio y hizo la práctica. Entonces también pueden meter amparos. ¿Por qué? Porque me estás violando el derecho de defensa. Y muchas veces eso no se lo dicen en las escuelas, porque esto no se vende. Si yo les digo, vamos a enseñarles el derecho procesal penal, a muchos yo lo veo, por ejemplo, antier me comentaron de marketing, me está comentando una persona que quiere meterse un diplomado, creo que en grafología, pero él insistía que no quiere hacer prácticas, pero quiere la acreditación, bueno, es que no le podemos dar, pero es que en otras escuelas sí me lo dan, pero es que no podemos, pero es que yo no puedo, o bueno, entre semana, es que no podemos citar a un maestro entre semana por un alumno, entonces se enojó muchísimo y creo que hasta lo bloqueó, no sé qué le dijo. Bueno, lamentablemente, no, si yo te vendo a ti que te voy a enseñar derecho procesal penal y por qué no te puedo darte una acreditación sin prácticas, si yo te lo explico no es vendible, pero qué tal si te muevo el morbo y te digo, vamos a ir a ver un stand de tiro para que dispares, eso sí es vendible, ¿no? Ya a nadie le interesa el derecho procesal, ni le importa lo que yo les pueda enseñar, ¿no? Si no, realmente eso no te interesa, no te mueve el morbo, pues así es como se vende la mercadotecnia, lamentablemente. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo y es donde venimos otra vez. Yo invoco su objetividad como estudiantes en proceso de acreditación y que obviamente tenemos que hacer nuestra chamba lo mejor posible porque háganlo como si fuera para ti o para tu familia. ¿Cuánta gente, lamentablemente, no se les hace justicia? ¿Por qué? Pues por esas deficiencias técnicas que te estoy comentando y que vimos todos los días en proceso, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, volviendo al caso de feminicidio, les comentaba los 6 elementos del tipo penal. Ya hablamos el primero, la exposición del cuerpo en un lugar público. La segunda, que haya habido amenazas, un tipo de acoso, por ejemplo, previo al hecho, ¿no? Por ejemplo, a veces son acosos laborales, donde te están hostigando sexualmente, ¿no? Etcétera. La tercera es que haya una relación de hecho entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Relaciones de hecho ya sabemos que puede ser, en este caso, que esté casada la persona, pues se comprueba con el acta de matrimonio. Concubinato se comprueba teniendo un mismo domicilio, viviendo de forma reiterada 2 años ininterrumpidos, o se puede perfeccionar cuando, en este caso, tienes un hijo en común. Ese sería el concubinato. O en este caso también puede ser el amaciato, que se pueda comprobar con testigos que han sido amantes, ¿no? Y bueno, esa es como la relación de hecho. Con esto ya es feminicidio también. Otro elemento es que haya heridas infamantes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las heridas infamantes? Que inclusive en la secuencia fotográfica que les pasé del feminicidio que tuvimos a la vista, se veían heridas infamantes. ¿Alguien recuerda cuáles eran? Son los que tienen que ver con órganos sexuales. Exactamente, solamente órganos sexuales va por allí, pero más o menos es por ahí. ¿Pero qué más? Son aquellas que tratan de qué. A ver, váyanse a Google, por favor. Los espero. Váyanse a su computadora y googleen qué significa herida infamante o qué es infamante. A veces así en tu dictamen tienes que hacer eso, ¿eh? Irte al concepto, irte a la Real Academia Española y te lo van a preguntar. Usted dice que tiene heridas infamantes, perito, ¿qué es una herida infamante? Y me diga algo que no es, señores. Mal. Maestra, yo aquí, en lo que había buscado, tengo Ajá. que es yo encontré que eran cinco causas, ¿no? No sé cómo ¿Pero decirlo. qué código penal? ¿De qué entidad federativa? Recuerda que depende de la Ciudad entidad de federativa. México. Ah, ok, sí, ahí yo te estoy hablando del Código Penal Federal. Pero a ver, Ajá, coméntame. Ciudad de México, y decía que es, la tercera era que a la víctima se le haya infringido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas Ahí o está, posteriores de la privación ahí de la está, vida. me la acabas de contestar. ¿Qué es una herida infamante, compañeros? Yo ya ¿Es la una herida? encontré.
Degradante. De, Adelante, a ver, adelante, Juan. Lesión infamante. Aquel daño corporal cuya visibilidad, exposición pública genere indignación, estupor o induzca al miedo, máxime cuando se presenten zonas genitales. Esa es la ¿Vale? definición. Excelente, gracias. Perfecto. ¿Ya escucharon? Eso es una herida infamante. Ya. Perfecto, Edith. Sigue si gustas con los otros que comentabas, por favor. Ok, bueno, yo encontré que delito de feminicidio lo comete quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Y bueno, se basa en los signos de violencia sexual de cualquier tipo, lo de las lesiones infamantes o degradantes, que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en algún lugar público, que la víctima haya sido incomunicada, sin importar el cualquiera tiempo. que sea el tiempo previo antes de morir, Ok. y que existan datos que establezcan que se ha cometido amenaza, acoso, violación, lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Totalmente. Vale, Y perfecto. que también decía que las penas van de 10 a 50 años dependiendo si tenían alguna relación. Ok, perfecto, excelente. Muy bien, eso es lo que se hace. Ujú. Son uno de los, a ver, comento de una vez y aclaro, es uno de todo, ¿vale? Es uno de todos. No quiere decir que sean los 7 a nivel federal o los 5 que acabas de leer a nivel local. No quiere decir eso, ¿vale? No tienes que cumplirse todos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? Sí, yo tengo una duda. Bueno, ¿me podría repetir a quién se le dan los 3 hisopos? Bueno, ¿a quién corresponden? Uno es al perito oficial. Perito oficial, bueno, el Al perito otro. de la fiscalía. Vamos a hablar de sujetos procesales. A la fiscalía, a la defensa y al asesor jurídico. Ok, gracias. A ustedes. Obviamente a ellos se lo proporcionan a sus peritos que han contratado, ¿vale? Ok. En este caso, pues bueno, el fiscal pues no lo contrató directamente, trabaja para los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Listo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Entonces ya entendimos el tipo penal de feminicidio y el impacto de las ciencias forenses al cuadrarlo. Volvemos al punto. ¿Cómo participamos nosotros con el fiscal? O sea, a ver, ¿yo cómo le ayudo para que el fiscal cuadre el tipo penal de feminicidio? No todas las que acabamos de leer ahorita, no todas las causales las podemos nosotros ayudar, pero sí vamos a ayudar, por ejemplo, heridas infamantes. A ver, pregunta, colegas, ¿cómo voy a ayudar yo? ¿Cómo voy a ayudar yo para que se compruebe heridas infamantes? Al momento que, ¿qué, colegas? ¿Qué hace el criminalista cuando llega al lugar de intervención? Una de las funciones. ¿Describe los hallazgos que hay en el cuerpo? Correcto. ¿Y tú cómo vas a mencionar, Edith? Tú no puedes mencionar en tu dictamen, estoy ante la presencia de un cuerpo sin vida de una chica de 20, 25 años de edad, en donde posiblemente se cometió un hecho delictivo feminicidio. ¿Yo puedo decir feminicidio como perito? No, señores, yo no puedo decir esto. Donde tengo a la vista una persona de sexo femenino, posiblemente de sexo femenino, porque todavía no la he visto. Cuando yo vea genitales y todo esto, quizá ya puedo escribirla completamente. Ya eso se hace en donde, en la plancha, ¿verdad? ¿No? Ya en el anfiteatro, pero no aquí en el lugar de intervención a veces. ¿Por qué? Porque puedo contaminar. Aquí en el lugar de intervención no hago levantamiento de indicios en cuerpo, claro que no, lo hago en el anfiteatro. Voy a levantar indicios biológicos que estén expuestos en el lugar de intervención, solamente eso. Voy a describir y voy a decir, la cual cuentan lesiones que a la vista se observan y hago una clasificación, ¿cómo se hace? Encéfalo, caudal, ¿verdad? Encéfalo, caudal, y voy a escribir en donde se observa una lesión en parte genital, ¿no? O se puede observar que se encuentra sin ropa interior y se observa a la vista una lesión en parte genital que corresponde a una quemadura por fuego directo. ¿Se acuerdan de la secuencia que les puse? Posiblemente que para mi clasificación sería una herida infamante o degradante. ¿A poco no ya estoy dándole elementos al fiscal? Cuando a mí el fiscal me pregunte ante el tribunal de enjuiciamiento, perito Edith Hernández, ¿por qué usted comenta que es una herida infamante? ¿Por qué? A ver, respóndeme con tus palabras, Edith. ¿Por qué tú mencionas que es una herida infamante? Por el lugar en el que se encuentra. Ubicación. Porque visiblemente era eso, porque por la posición del cuerpo en la que se encuentra, en la región del cuerpo. Posición. A veces tenemos, las víctimas tienen pues separación de piernas, ¿no? La forma, y también no nomás es la ubicación de la lesión. También recordemos, o sea, si le quemo genitales, o sea, es una quemadura que causa mucho dolor, ¿cierto?
O sea, es una quemadura que es una zona donde realmente tenían que tratar de denigrar a la persona por la zona en que se encuentra y la forma en que lo hicieron, ¿no? Si hubiera sido quizá una patada, bueno, pero la quemó directamente, ¿sí? Y ahí tienen obviamente nuestra argumentación, depende mucho de nosotros, ¿no? Cómo mencionamos esta lesión. Y vamos a ir ahí clasificando todo lo que existe. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Ya estamos entendiendo cómo sí somos importantes peritos? Vámonos a otra. A ver, quiero que conteste Magda. Magda, ¿cómo ayudamos al fiscal cuando estamos hablando del lugar de intervención? Ya dijimos uno de los elementos del tipo penal de feminicidio. ¿Cómo describirías el lugar de intervención que te puso a la vista en las secuencias fotográficas que vimos de ese feminicidio? ¿Cómo describirías ese lugar? Bueno, yo lo describí que es un lugar abierto. Dije que era un lugar abierto donde se encontraban, permítame, es que sí lo anoto, ya lo tengo anotado, para no decírtelo mal. No me tengan miedo. Yo voy a ser su juez cuando sea su acreditación. Tranquilos. ¿Tampoco usted va a ser la juez? Se encuentra en un lugar abierto donde en Atenas 163 Valle Dorado, código postal 54020, Tlalnepantla de Vaz, México, dentro de unas jardineras de cemento con arbustos, al parecer pertenecientes a una plaza comercial, frente a la casa de habitación con número 163 y a un costado del Banco Banamex. Es lo que recuerdo que usted nos presentó como imagen. Pero desde el punto de vista criminalístico te falta más. Ese es un lugar que se encuentra, es un lugar que público, es un lugar abierto desde el punto de vista criminalístico. Un lugar abierto. Ok, pero me lo tienes que escribir, por ejemplo, este lugar cuenta con las características del lugar abierto porque se encuentra un cuerpo sin vida, el cual se encuentra expuesto. ¿Sí me explico? Tienes que especificar eso, ¿vale? Un poquito más de argumentación, pero ¿Le puedo leer la mía? A ver, la tuya, Edith. Sí, te escucho. Bueno, es que yo hice, según yo ya lo hice, pero obviamente me faltan algunas cosas con todo lo que hemos visto ahorita. Yo en la descripción del lugar lo puse en mi apartado 6 y bueno, empecé así. A continuación se procede a realizar la fijación escrita del lugar de los hechos y de los indicios encontrados en el mismo. Siendo las 13 horas del día 5 de marzo de 2022, bueno, la fecha es del día que yo lo redacté. Nos constituimos en la dirección calle Atenas, fraccionamiento Valle Dorado, código postal 54020, frente al domicilio con puertas rojas abatibles marcado con el número 136 para realizar la presente investigación. Constituidos en la dirección antes señalada, se percibe un clima soleado con iluminación natural. El lugar de la investigación se encuentra delimitada con una cinta amarilla. Se observa en el lugar una jardinera de cemento alrededor de 50 centímetros de altura, la cual tiene arbustos y árboles en buen estado. Observamos un arroyo vehicular de 2 sentidos, teniendo una circulación de norte a sur y viceversa. Siendo este un lugar abierto, en el lado norte observamos una cámara de videovigilancia aproximadamente a 2.5 metros de altura. Una vez posicionados frente a la jardinera, se observa un cuerpo, al parecer, de sexo femenino, maniatado con signos de tortura, en posición de cúbito ventral, rigidez, orientado con la cabeza al sur y extremidades al norte. Estas últimas mostrando ligera rigidez. Continuando con la observación del cuerpo, vemos que lleva un pantalón de mezclilla azul, talla 32, de la marca Pull&Bear, y top de flores rojas y moradas con encaje blanco en la parte superior, la cual presentaba manchas rojas, presentando las siguientes lesiones. Y vas a clasificar todas. Sí, también, bueno, ya lo había hecho, pero como todavía no sabía exactamente cómo decir las partes del cuerpo, por ejemplo, en la nariz, ¿no? Yo le puse en la nariz, pero pues era en la narina derecha o algo así. Sí, ahora con la clase de medicina te cambió todo, ¿no? Te mejoró muchas cosas. Digo, ya tengo ahí más o menos redactado, pero soltura. Ya con todo esto, pues hay que moverle un poquito. Pero bueno, así es la descripción. Cuando comenzamos nos cuesta mucho redactar, porque redactar a veces es lo más difícil. Puedes hacer, pero está muy bien. Nada más quiero aclarar una cosa, Edith. Tú, en este caso, tú no estás yendo como perito particular, porque tú no fuiste al lugar de intervención. Tú estás trabajando con secuencias fotográficas que el abogado te está proporcionando, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de peritaje particular, colegas, ojo con esto.
Sí podemos ir al lugar de intervención, sí, pero no se llamaría lugar de intervención, ¿verdad? Ya se llamaría como, ahorita en esta secuela procesal, ¿cómo se llamaría ya? Lugar de los hechos, porque ya le dieron ese valor, bueno, sería el lugar del hallazgo, ¿no? Ya sería ese tipo, lugar del hallazgo. Me constituye en el lugar del hallazgo y sí, está padre ir. Yo como particular, aunque me contratan después de muchos meses que pasó el hecho delictivo, yo he ido al lugar, voy, observo, mido y todo, para tener una idea bien de cómo es este lugar y poder emitir mi dictamen particular. Nada más, ojo, como estoy trabajando como perito particular, yo no voy a decir que tuve a la vista que me encontró el cuerpo. No, no, no. Se me proporcionó por parte de la defensa Gilda María Nava García una secuencia fotográfica de 90 fotografías en JPG, formato JPG a través de una cadena de custodia, ¿no? En donde la tuve a la vista y pude observar lo siguiente en la secuencia fotográfica. Por eso estoy haciendo mi mecánica de hechos. Un ejemplo, ¿sí me explico? Y además me constituye, esa sería la metodología, y además me constituí en el lugar de intervención que marcaba allí, en el cual tuve a la vista las mismas cabineras, veo que son las características similares, sin embargo, veo que la dirección estaba mal orientada en el peritaje oficial. Un ejemplo, si quieres refutar el peritaje oficial, ¿no? Puedas ese tipo por lo que estoy siendo contratada. Nada más tengan mucho cuidado con esto. ¿Sí me entendieron, colegas? ¿Sí me están entendiendo? El perito oficial sí llegó al lugar de intervención y procesó. Nosotros no. Como particulares trabajamos con lo que nos aporta el abogado, ¿vale? No tienes el alcance. No tienes Una el duda. alcance ni para qué meterse, ¿no? Pero, por ejemplo, Jurídicamente se ve mal. pero, por ejemplo, digamos, ya estamos trabajando en eso, pero no sé, digo, la pregunta es, en este caso específicamente, decir, bueno, a lo mejor yo quiero presentarme en el lugar para observar el entorno y también la hora en la que la encontraron, pues para Sí, saber por eso, si era de noche, de día. vuelvo a repetir. Sí he ido yo sí voy a los lugares de intervención, pero no puedo decir que estoy teniendo a la vista un cuerpo, lógico, no. Yo estoy yendo ya después de 6 meses, un año que me contratan, ¿me explico? Claro, yo he ido a los lugares y yo me aviento a ir a los lugares, claro, y en las mismas condiciones climáticas tenemos que ir. Si estamos hablando que procesan el lugar a la 1:30 de la tarde, tengo que llegar a la 1 o 12:30 para poner a la vista, hacer una observación previa y ya después están las condiciones climáticas, ¿me explico? Claro. Y de hecho, a la hora de exponerlo, hasta puede ser usado en mi contra y me digan, pues si tú ni siquiera estuviste ahí, ¿no? En O sea, el me la lugar. ¿Qué voltean, crees me que la nos ha voltean, ¿no? pasado? Por eso lo aclaro ahorita. Nos ha pasado alumnos que dicen, y una vez que tuve la vista y preservé, y dices, perdón, ¿en qué momento? A ver, ¿qué parte no Claro. entiendes, alumno, que estás como perito particular, no como oficial? Aguas con eso. Por eso ahorita por eso fíjense que yo he querido dejar de dar clases porque, de hecho, fíjense que ustedes son el último grupo que doy criminalística, ya no voy a volver a dar criminalística yo, ya estará a cargo el licenciado Adán, que también es un perito muy bueno. Ya es el último grupo, pero por eso les quería acabar de dar esta clase, porque pues ya, digo, para cerrar bien su módulo, pero es el último grupo que le doy crimi, ya no voy a dar clase de criminalística por los tiempos, ya no me están dándome y ven que a ustedes les tuve que posponer esta clase. Pues por respeto a ustedes, por todo, ya no puedo, ya no me da tiempo. Sí, aspectos jurídicos, ese sí lo voy a seguir dando porque me gusta enseñar esa parte jurídica. El impacto de cómo hablamos, de cualquier cosa que pase, pues va a tener un impacto, ¿no? Que tenemos que tener cuidado. Les digo, ha pasado que alumnos no entienden, vuelvo a repetir, peritaje oficial, peritaje particular, y dicen, como particular, ¿usted quién fue contratado? Pues el licenciado Gilda García. Ok, y entonces, ¿qué fue lo que hizo en el lugar de intervención? Preservé el lugar, lo observé, levanté indicios. No, espérame, tú no hiciste eso. Tú trabajaste con lo que ya te entregó el perito, el abogado que está siendo contratado. No es cierto que estás procesando. Entonces es una falla técnica y quedan reprobados. En el momento que me digan algo como eso, quedan no promovidos como peritos, porque ni siquiera entienden los sujetos procesales. Ya ahorita lo comentamos, ¿verdad? ¿Cuántos sujetos procesales hay? Fiscalía, ¿no? Que atiende al Estado. El perito oficial y el asesor jurídico. El asesor jurídico que representa a la víctima y el perito, el abogado particular o perito o abogado de defensa más que nada, que puede ser particular de oficio, que representa a una persona investigada o imputada de delitos. Ese es el punto. Y mientras cada vez como perito no entiendas esos sujetos procesales, te confundes, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien entonces? Sí. ¿Te das cuenta entonces cómo con tu narración de tu dictamen ayudas a que se cuadre un hecho delictivo? No que se cuadre, que se apoye la teoría del caso de forma objetiva, porque también es válido decir, bueno, sí, a ver, perito, de los análisis que usted hizo, ¿hay algún elemento biológico que demuestre la participación del señor Octavio García Martínez en el hecho delictivo? No, con mi peritaje no puedo determinarlo. Ok, ¿es cuánto? Tienes que ser objetivo. Tú sabes que con esa respuesta le tiras la teoría del caso al fiscal, pero eso es un objetivo. En mi dictamen no hay ningún indicio que se determine que está relacionado con el señor. Perdón. Fíjate bien, hay dos cosas que se comproban en juicio.
La realización de un hecho delictivo, eso es una. Y la prueba de responsabilidad con la persona que está siendo acusada. Entonces, es un hecho que es el hecho delictivo, ¿verdad que sí? Claro que sí, es un hecho delictivo. Porque eso no son heridas de suicidio, la mataron, y es más, es feminicidio. Pero que esta persona está relacionada, no hay ningún dictamen o indicio que lo demuestre. Son cosas diferentes. Entonces, ¿qué le vas a dar herramientas para que el tribunal absuelva? ¿No? A la duda razonable tenemos que absolver. Y eso es justicia. ¿Y eso es justicia, señores? Para una persona acusada, donde no hay elementos en su contra, sí es justicia. Para una mamá, para un hijo, para un hermano que le mataron a su hermana, el que mataron a su mamá o le mataron a su hija, no es justicia. ¿Por qué no es justicia? Y se los voy a poner, cuando yo los vea en aspectos jurídicos, una jueza lo que dictaminó a la Fiscalía de Izcalli, que tuve en mi contra el año pasado, y se lo dijo, fiscal, me trajo aquí un juicio que usted sabe que estaba perdido desde un principio. Lo peor es que le violó derechos al señor, pero ¿saben qué? No le hizo justicia a la víctima de violación. Ese es el peor problema. Qué triste, ¿no? No se le hizo justicia a nadie. Y nada más se gastó el proceso, se gastó todas las herramientas administrativas de un tribunal, nada más para decir que la fiscalía sí trabaja, sabiendo que no era el señor, porque teníamos genéticas. Desde un año antes que empezó la pandemia, desde la pandemia, un año antes del juicio, teníamos genéticas negativas. Y el fiscal lo sabía y no me quiso sobreseer la causa. Y el juez de control tampoco quiso sobreseer la causa. Porque hay cifras. Y yo sé que con esto, ahorita que está en el Facebook, pues me gano más enemigos, pero es la realidad. ¿Para qué les vengo a mentir a los alumnos? Los alumnos piensan que ser justicia es tener gente con cifras condenados. Eso no es ser justicia. La justicia no es esa. La justicia es hacer tu chamba bien, con conciencia. Eso es justicia. Que todos, si todos hiciéramos bien nuestra chamba, asesor jurídico, abogado particular oficial, perito, ministerio público, jueces, eso sería otro tipo de país en este mundo. Pero no nada más tener cifras de condenados, sentenciada a gente, porque pues es que van a decir el Estado que es injusticia, ¿no? Además, recordemos que a veces el hecho de hacer sentir que el Estado lo necesitamos, el generar delitos, ¿qué pasa? Es decir, necesitamos un Estado que nos proteja. Si no hubiera delitos, ¿cuál sería la función de un policía, de un perito, de un tribunal, de un juez, de un ministerio público, de un abogado? Además, yo me quedaría sin chamba si no hubiera delitos. Entonces genera una necesidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la razón de ser del Estado si no hubiera delitos? Hay una hipótesis que dice que los propios estados generan sus delitos para sentirse, ¿qué? Imprescindibles, ¿no? Hay unos libros muy buenos. Pero ya no voy a hablar más de eso porque no me quiero hacer más amigos. Sigamos entonces con el siguiente módulo. No hay dudas de feminicidio, no hay dudas de esto, de cómo se hace una estructura de un dictamen. Bueno, a grandes rasgos, nada más descripciones. ¿Hay preguntas? ¿Quedó claro? ¿O hay dudas? Bueno. Ahora vamos a irnos al lugar de intervención. Ya habíamos comentado el protocolo de cadena y custodia. ¿Alguien lo leyó? Pues Se los mandé. No mucho. Ok, vamos a hacer esto. Voy a dar un receso ahorita de 10 minutos. Léanlo bien lo más que puedan y vamos a ver. No se desconecten, no se apaguen cámara si quieren. Les voy a dar 10 minutos y vamos a entrar al protocolo de cadena y custodia, ¿vale? Por favor, léanlo porque sí les mandé el archivo y ya tienen un ratote. Y aparte lo tienen que ocupar en todos los demás módulos.